Así que la resurrección transforma vidas, da poder espiritual y te permite vivir en victoria. La resurrección. Hoy vamos a continuar por orden del Espíritu de Dios, lo que empezamos hace 8 días. ¿Sí? Vamos a hablar de la doctrina principal, la que le da sentido al hecho de ser un hijo de Dios nacido de nuevo, cristiano. ¿Sí? Sin esta doctrina el cristianismo no existe, entiéndalo. Es la columna medular, ¿verdad? Es la resurrección de Jesucristo. Lo vimos hace 8 días y hoy todavía tenemos que continuar, ¿verdad? ¿Sí? Hay razones claves para decir esto. Hay varias razones, muchísimas. Ahorita voy a enumerar algunas, 3, 4 o 5. Número 1, la resurrección de Jesucristo confirma que Jesús es quien dijo ser. ¿Quién dijo ser Jesús? El Hijo de Dios nacido de nuevo. En Romanos 1:4, ¿sí? Romanos, vamos todos a Romanos. ¿Trae su Biblia? ¿Sí? Estoy tan emocionado con la enseñanza que se me olvidó. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, ¿verdad? Eso es fundamental, es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí escrito, lo dijo Dios, salió de la boca de Dios. Y número 2, ¿hay algo que Dios no puede hacer, todopoderoso Dios? Hay algo que Él no puede hacer, aunque quiera. Diga conmigo, aunque quiera. Dios, el Todopoderoso, no puede hacer, y eso es mentira. Dios no puede mentir porque Dios es Dios, y todo aquello que Dios diga se cumple, se hace en automático. ¿Sí? Y el ejemplo que les pongo es, si Dios dice, el cielo es rosa con pintitos morados, ¿qué le va a pasar a nuestro precioso cielo azul cuando Dios diga, el cielo es rosa con pintitos morados? Diga conmigo, si Dios lo dijo, pues el cielo se va a hacer rosa con pintitos morados. ¿Sí entiende eso? Esto es fácil de entender porque Él es Dios. Bueno, ahora aplícalo a lo que acabas de decir, que la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios. Y así como el cielo se va a hacer rosa con pintitos morados en el momento que Dios lo diga, bueno, esto ya lo dijo. Lo que está aquí escrito ya lo dijo. Entonces ya es. ¿Me entiende? Ya es. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces dijimos que Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La mayoría de sus Biblias, si tú te vas a San Mateo, a San Juan, ¿sí? Vas a encontrar que dice Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio es una palabra griega que quiere decir buenas noticias. Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias ¿de quién? De Jesús, el Cristo. La palabra Jesús también es en griego, quiere decir Yeshua, lo cual en hebreo, que quiere decir Dios es mi Salvador. Las palabras de Jesucristo, las buenas noticias de Yeshua, las buenas noticias de Dios mi Salvador, el Cristo, el ungido. ¿Sí o me hice bolas o ya los hice bolas? Evangelio de Jesucristo, buenas noticias de Jesús, Dios mi Salvador, ¿sí? El Cristo, el ungido. Porque aquí viene diciendo, ¿sí? Que fue llamado, ¿verdad?, para este evangelio. Y en el verso 4, que es el que quiero llamar su atención, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Fue declarado qué? Hijo de Dios. ¿Con qué? Dígalo fuerte, con poder. Aquí se trata de poder. Leíamos en la mañana en la meditación, en Hechos 3, que les decía el apóstol Pedro a los
que estaban con él en el templo porque vieron cómo fue sanado a un cojo. ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Por qué tanto grito y acá de que Dios sane a un cojo? Diga conmigo otra vez, poder. Porque en el Evangelio de Jesucristo hay poder y tiene que haber poder. Y en tu vida se tiene que manifestar el poder. ¿Qué es lo que evita que 3 dedos se chamusquen debajo de un horno, verdad? Y los puedas hasta perder, imagínate, en un horno, ahí. O que es lesionado 15 días. ¿Qué es lo único que lo puede evitar? El poder de Dios. El poder de Dios. Y ese poder está en ti y en mí, porque dice el poder según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿por qué? Por la resurrección. La resurrección. ¿Hay milagros en el pueblo de Dios, en la casa de Jesús? Sí. ¿Por qué? Por la resurrección. ¿Alguno de ustedes ha recibido algún milagro estos 4 meses que llevamos del año? Levante la mano. Cuando digo milagro, algo que no hubiera podido suceder por medios naturales, ¿sale? Levante la mano, ¿sí? Si es que recibiste algún milagro, déjela levantar, no la baje. ¿Por qué me hacen así? Déjenla levantar porque quiero que se volteen a ver. Vean sus manos levantadas, vean la cantidad de milagros en estos 4 meses. Pues les quiero decir que solo han sido posibles por la resurrección de Cristo. No hubiera sido posible si el Señor Jesús no resucita. Y dice aquí que fue declarado Hijo de Dios, ¿sí? Por la resurrección. Así que la resurrección de Cristo confirma que Él es el Hijo de Dios, como Él decía ser. Juan, ¿verdad? El Evangelio de San Juan 5:18. San Juan 5:18. Si tú no sabes por qué crucificaron a Jesús los judíos, aquí te lo dice claramente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del sábado, el día de reposo, por quebrantar el día de reposo según ellos, ¿verdad? Porque sanaba el sábado, sino que además decía que Dios era ¿qué? Su propio Padre haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Todo aquel, de acuerdo a la Biblia, ¿sí? ¿Sí lo leyeron conmigo? Bueno. Todo aquel que diga que Dios es su Padre se hace igual aquí. Todo aquel que diga que Dios es su Padre se hace igual aquí. No se hace Dios, ojo. ¿Sí? No se hace Dios. Se hace igual. ¿Por qué? Por el parentesco. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que diga que Dios es su Padre? Levante la mano. Porque por eso mataron a Jesucristo. Porque Él es el Hijo de Dios. Y todos nosotros sabemos, de acuerdo a San Juan 3:16, que cuando Cristo vino, Él era el unigénito. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? No, a mí. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón. ¿A quién? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que el Ricky Ricón que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Era el unigénito. ¿Sí sabes lo que quiere decir unigénito? El único Hijo de Dios. Pero ahora lo encuentras en Romanos 8:29, vaya conmigo. Regresa a Romanos 8:29. Salud en tu vida. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, a ti y a mí fuiste predestinado por Dios para ser conforme, de acuerdo a la imagen de su Hijo, y así Cristo Jesús sea Él primogénito. Subraya esa palabra, circúlala. Primogénito, ¿entre qué? Muchos hermanos. Cristo Jesús es el primero. El primer Hijo de Dios nacido de nuevo es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque murió y
¿Y qué? Y resucitó, nació de nuevo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y ahora Él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos, de los cuales tú eres uno de ellos. Y esta es la clave medular del Evangelio. ¿Por qué? Porque tu vieja naturaleza, el viejo tú, el que tú antes eras, ya no existe más, quedó muerto, quedó clavado en esa cruz y ahora tú eres una nueva criatura, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Me van siguiendo? Ajá. Entonces, gracias a la resurrección de Cristo, Él pudo nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y por esa resurrección ahora tú también has podido nacer de nuevo. Ahora, ¿esto es figurativo? ¿Esto es imaginativo? ¿Sí? ¿O es real? Ojo con eso, porque el diablo va a venir a tratar de robar. Él viene a robar, matar, hurtar y destruir. La semilla es sembrada en tu corazón cada domingo, y no solo cada domingo, cada vez que tú lees y meditas la palabra de Dios, es la semilla, la palabra en tu corazón, pero enseguida va a venir, por causa de la palabra del enemigo, a tratar de decirte, bueno, ¿cómo vas a nacer de nuevo? ¿Sí? Se lo dijo a Nicodemo. Ahí en San Juan 3 viene Nicodemo y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no fuera de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y ya, todo lo que traía preparado el pobre Nicodemo se quedó ahí, hasta ahí llegó. Porque lo único que le pudo decir es, dice, Pepe, Señor, yo tengo 60 años de edad, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Lo que es nacido de la carne, carne es, enseñó Jesús. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué es más real? ¿La carne o el Espíritu? Si no fuera por el Espíritu de Dios, nada existiría. Porque dijo Dios, sea la luz. Y Dios es Espíritu. ¿Sí? Todo lo que ves, tu carnita, tus cachetitos, el piso, el suelo, lo que veas, ¿sí? Fue hecho por el Espíritu. Primero lo espiritual y luego lo natural. Bueno, ya me fui por otro lado. La resurrección, ¿sí? Es la firma, ¿sí?, de Dios confirmando que Jesús es su Hijo. Valida tu salvación. La resurrección valida tu resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús pagó el pecado, pero demuestra su resurrección, que el sacrificio fue aceptado y el pecado fue vencido. Porque la paga del pecado es muerte, y solo alguien que resucita puede vencer a la muerte. Se lo vuelvo a decir. Ratifica que el sacrificio fue aceptado. ¿Conoces a alguien que su sacrificio no haya sido aceptado? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien se acuerda de alguien cuyo sacrificio no fue aceptado? ¿Quién? ¿Quién? Los hijos de Aarón, unos, ¿verdad? Y ofrecieron incienso. Pero más cerquita al inicio de tu Biblia, Caín, ¿verdad? Ahí en Génesis 4. Fue el primerito que no se le aceptó su sacrificio. ¿Y por qué no se le aceptó? Porque vino a ofrecer vegetales, cuando se le enseñó que lo que tenía que ofrecer era un cordero, porque desde el inicio de la caída el plan de Dios apuntaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. ¿Sí se acuerda? ¿Cómo fue eso? Cayó Adán y Eva y ellos se vieron desnudos, se hicieron manteles de hojas de higuera, y ya cuando Dios los descubre y todo eso y hablan, dice que Dios les quita los manteles y les pone unas túnicas hechas con pieles de animales. Al inicio de la historia, en el capítulo 3 de tu Biblia. Esto quiere decir que se sacrificó por el pecado de Adán y Eva, se sacrificaron unos animalitos
Inocentes, dígalo conmigo, inocentes. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, pero ahí tuvieron que morir unos animales inocentes. ¿Qué era eso? El tipo de la redención, el tipo de Jesús, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero te tengo una noticia. Este Cordero de Dios no puede quitar el pecado del mundo si queda muerto en la tumba. ¿Sí me entienden? No puede quitar nada. Tiene que vencer a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Cómo me gusta Romanos 6:23? Así que esto valida tu salvación, la resurrección de Cristo, que no quedó en la tumba está vacía, no está aquí, resucitó el Señor, aleluya, gracias Señor, gracias. Venció a la muerte, es obvio, acompaña a 1 Corintios, vamos a 15, al verso 42. Primera de Corintios. Vamos a leer hasta el 55. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, que es Cristo Jesús, un espíritu vivificante. Me encanta esto. El primer Adán es un alma viviente, un alma lleno de emociones, de sentimientos, atado ahí al pecado, pero el posterior Adán es un espíritu que da vida, Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Esto es figurativo o es palabra de Dios? Sí, palabra de Dios. ¿Se acuerdan hace 8 días que les mostramos el granito de mostaza? Y cómo de un granito sale un arbolote. Y cómo ese es, o sea, yo no sé ustedes, pero a mí cada vez que lo pienso, y llevo meses pensándolo, me maravillo. Porque ¿de dónde agarra un árbol su estructura, su peso, sus células, su masa? Árboles como el que está ahí enfrente en la casa de allá, que pueden pesar 300, 400, 500 kilos, salieron de una semillita, ¿sí? Y no es de la tierra, lo que estás viendo no sale de la tierra, está comprobadísimo, se ha hecho un experimento porque se ha pesado la tierra que hay debajo de ellos
Y la vuelven, cuando la siembran y la vuelven a pesar un mes, 2 meses, hasta años después, y sigue pesando lo mismo la tierra. O sea, no agarran algo de la tierra. Una semilla no se parece en nada a un árbol. Y sin embargo, ve qué hermosura, qué majestuosidad. Del aire, ni del agua lo toma. Y leíamos, ¿verdad? En Hebreos 11:3, ¿verdad? Que entendemos que por la fe, por la palabra de Dios fue hecho el universo. De manera que lo que se ve, lo que tú ves, es hecho de algo que no se puede ver. Y lo tienes cada vez que volteas a ver un árbol. Ahí tienes el ejemplo biológico, natural, de que ese árbol, por la palabra de Dios, surge de cosas que no puedes ver. Del aire. Y por si no lo sabe, yo tengo un título. Soy ecólogo, soy biólogo, ecólogo. O sea que no le estoy hablando choros, como dice por ahí. De esto sé de lo que le estoy hablando. De hecho, nunca me había puesto a pensar. Yo sabía de la fotosíntesis y de acá hay muchas cosas. He escrito libros de biología, etcétera, pero hasta aquí. En una reflexión, Dios me hizo pensar en esto. Lo que tú ves es hecho de lo que no se ve. Y la resurrección, ¿cómo va a ser la resurrección tuya? Número 1, porque la muerte está vencida. Está vencida. La muerte está vencida. Vamos de nuevo a Hebreos, por favor. Pero ahora el capítulo 2. Tú como hijo de Dios ya tienes que solucionar este asunto de la muerte, ¿sí? Y dejar de tenerle miedo. Deja de tenerle miedo, ¿sí? Esta gente de inicio de siglo, de la iglesia, ¿verdad? Que sufrieron martirio y todo, lo tenían muy, muy en claro. ¿Sí? Cuentan la leyenda, ahora sí que la leyenda, etcétera, que iban las familias enteras en el circo de Nerón, ¿verdad? Tomados de las manos cantando alabanzas, a morir en las fauces de los leones. Que el cuate Nerón los empalaba, los llenaba de aceite y se jalaban los cabellos. Nerón no podía, porque los cuates estaban ardiendo cantando alabanzas. ¿Sí? No lo entendían. Pero entendían esto que dice el verso 14 de Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo destruyó Jesús al diablo y su imperio de la muerte? Díganme, ¿cómo? Resucitando. Porque si estuviera en la tumba, pues no hubiera vencido nada. ¿Sí me entienden? Si Cristo no resucita, no existe el cristianismo. No existe. Tú y yo seguimos en nuestros pecados. Lo dice también ahí en 1 Corintios. Y verso 15, y librar, dar libertad. Y si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, dice, ¿verdad? El que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo te liberta, eres libre. Verso 15, y librar a todos los que por miedo a la muerte están durante toda su vida sujetos a esclavitud y servidumbre. Esto no necesitas ni levantar la mano, sino medítalo tú y el Espíritu Santo. ¿Todavía le tienes miedo a la muerte? Todavía por ahí en el fondo dices, ay Señor, de repente pues como que yo no me quiero morir, yo no, ¿sí? Pues entonces estás sujeto a una esclavitud de temor. Levante su mano, todos levanten su mano y digan conmigo, Señor, te pido perdón. Si le he tenido miedo a la muerte, si tengo todavía miedo a la muerte, yo me libero del temor a la muerte. Porque tú me liberaste, Jesús. Tú venciste a la muerte, resucitaste y me has dado la resurrección para mí. Y tengo la victoria que tú obtuviste, porque yo soy tu Hijo amado. Gracias, Señor. Sí. Y ahora diga conmigo, diga, muerte, ¿dónde está tu aguijón? No te tengo miedo. No me puedes tocar. Porque según la Biblia, que es palabra de Dios,
Yo, Ricky Ricón, soy eterno. Tú no me puedes tocar. Ahora sí, denle un aplauso al Rey. Denle un aplauso. Sí. La muerte está vencida. La resurrección, por lo tanto, si la muerte está vencida, la resurrección garantiza la vida eterna. Garantiza. San Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, postrero. Y le dice a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está tu cielo rosa con puntos morados. Ahí está tu cielo rosa con puntos morados. Aquello que ni te puedes imaginar. Cristo Jesús te dice claramente: yo soy Ricky, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en mí? Aunque estés muerto, vas a vivir por siempre, por siempre, por siempre. Es la garantía, ¿sí?, de tu vida eterna, es la resurrección. ¿Sí me entienden? Si Jesús no resucita, esto no valdría. Esto no valdría. Serían palabras. Sí, Espíritu Santo, que les caiga el 20. Como a mí me cae. Es el centro del mensaje apostólico. El centro del mensaje con el cual empezó todo esto, el cristianismo. El centro fue la resurrección. ¿Sí? Y cuando Pablo llegó con los griegos y les empezó a explicar el mensaje, y todos muy atentos porque dice que les gustaba a ellos escuchar cosas nuevas, pero en el momento que les habló de la resurrección, ¿qué hicieron? Dijeron: no, ya, tienes brother, ahí te ves, ahí te ves. Primera de Corintios 15. Capítulo 1 de Corintios 15 es el capítulo por excelencia de la resurrección. ¿Sí? Si quieres, estúdielo más y más y más, si tienes dudas. Verso 1, vamos a leer del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Evangelio qué quiere decir? Buenas noticias. El Evangelio que os he predicado, el Evangelio de Jesucristo. Buenas noticias de Jesús, de Dios mi Salvador, el Mesías. Os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual mismo, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A la palabra de Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A la palabra de Dios. Así comenzó la iglesia, con este mensaje. Sí, pagó tus pecados, sí, está bien. Pero lo que yo les he dicho desde hace mucho, Jesús no vino a pagar tus pecados, o no solamente, para que lo entiendan, vino para algo más. Los pagó con su muerte, pero todo lo demás se abre en el momento que Él resucita. Tú puedes ser llamado hijo de Dios, nacido de nuevo, por la resurrección, porque la muerte fue vencida. El pecado y todo lo que ha traído en este mundo no tiene nada en Cristo Jesús, ni en ti, ni en mí. Ese es el mensaje. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, de acuerdo a la Biblia. Denle un aplauso al Rey, por favor. Si me siguen, sin esto no hay evangelio. Sin esto no hay evangelio.
Cristo murió, fue sepultado y resucitó. De hecho, la fe pierde sentido sin la resurrección. La fe pierde sentido sin la resurrección. Acompáñame al verso 12, ahí mismo. Corintios 15, 1 Corintios 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, ¿verdad?, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también, ¿qué? Tu fe. ¿Sí me vas siguiendo? Pierde sentido. En el verso 17 dice, aún estás en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Wow. Amén. ¿Le sigo o no le sigo? Por la resurrección de Cristo obtienes poder. Digo conmigo otra vez, poder para una vida nueva. Eso que has sentido y eso que te trae aquí los domingos y todas esas ganas, eso nuevo, esa expectación de una vida nueva, de una esperanza, mejor es gracias a la resurrección de Cristo. Es el sello de tu nueva naturaleza. Entonces, bueno, vamos a Romanos 6. Ahorita les digo lo que les iba a decir. Como colorario. ¿Qué quiere decir colorario? Como final. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿verdad? ¿Cómo viviremos aún en la fe? En Él, perdón. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿alguien se va a bautizar? Aquí está la respuesta a la pregunta que les hice al principio. ¿Por qué te bautizas? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ¿verdad? Cuando te agarramos y vas para dentro del agua, ¿verdad? Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. ¿Qué significa tu bautismo? Significa una identificación con todo el Evangelio, con todo, porque dice, ¿se acuerdan? Dijimos, Él fue muerto, fue sepultado y resucitado. Ajá. Entonces, cuando estés en tu bautismo, por eso si alguien más se quiere bautizar, aunque ya te hayas bautizado, porque a lo mejor ni sabías de esto, ni idea tenías, y te quieres volver a bautizar, vuélvete a bautizar. Las veces que quieras, no es pecado, ni es echar, ningunear pues el bautismo, al contrario, es darle su perspectiva correcta. Es decirle, Señor, ya entendí. Yo muero cuando me paro ahí enfrente, Señor, y confieso, ¿verdad?, que he sido un pecador y estoy muriendo juntamente contigo, como tú lo hiciste. Ajá. Eso represento. Y cuando desciendo al agua, soy sepultado. Y cuando me levantan, ¿sí? Y es importante no que te levantes tú, sino que te levante, porque ¿quién es el único que te puede levantar en esta vida? Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Naces de nuevo. Ay, por eso me encanta el bautismo. Así que la resurrección transforma vidas,
da poder espiritual y te permite vivir en victoria. La resurrección. Y ojo con esto, entonces, sí, la resurrección de Jesucristo no es un evento del pasado. Tienes que agarrar esto. Esto es lo más importante del mensaje. Es una realidad del presente. ¿Sí? Hay un poder en la resurrección de Cristo y un poder para usarlo hoy. No es una rememoranza, ¿verdad? No es como la Santa Cena, ¿verdad? Que dice, el que está recordándome, ¿sí? Recordar la resurrección de Jesucristo hay un poder, incluso así lo dice la palabra de Dios, y ahorita lo voy a dar. También declara que Jesús, su resurrección es el Señor. Es el Señor. No solo está vivo, sino que reina. No solo está vivo, sino reina. ¿Y dónde reina el Señor? Díganme, ¿dónde? No, en mí. En mi corazón, dígalo, en mi corazón, en mi vida. Él es mi rey, dígalo, Él es mi rey, Él es mi Señor. Hechos 2:36. Hechos 2, verso 36. ¿Ya lo tiene? Sepa pues, ciertísimamente. ¡Wow! Qué tremendo que Dios diga esto en su palabra. Entérate con certeza, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por la resurrección. ¿Sí me entienden? Era necesario. El plan de Dios lo que más incluía, y es el punto medular del Evangelio, es la resurrección de Jesucristo. Confirma quién es Jesús, asegura tu salvación, la muerte está vencida, te garantiza vida eterna y es el fundamento de toda la fe cristiana. Es el fundamento de toda la fe cristiana. Sin resurrección no hay cristianismo. Con resurrección hay esperanza eterna. Con la resurrección de Cristo hay esperanza eterna. Dígalo conmigo. Con la resurrección de Jesucristo hay esperanza eterna. Y no te emocionas tanto porque tienes una mala idea de la palabra esperanza bíblica. Tienes la idea mundana de la esperanza. La esperanza es lo último que muere. ¿Sí? Y yo te lo explico claramente. El día que tú me encuentres un día por ahí por Guerrero caminando y me veas parado a la puerta de un garage ahí, de un estacionamiento, y me digas, ¿qué tal, Ricky? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Yo te voy a decir, tengo esperanza de que me traigan mi camioneta. Te lo voy a decir así. ¿Cómo que tienes esperanza? ¿Que te la robaron o qué? No. Porque esperanza es una certeza. Cuando lo veas en la Biblia, como aquí, como se te está diciendo, es una certeza puesta en el futuro. La fe es una certeza hoy. Por eso te digo, ¿qué tienes en la mano? ¿Tus dedos son tuyos? Pues, ¿de quién quieres que sean? Esa es tu certeza presente. Pero así como tienes una certeza que los dedos de tu mano son tuyos y nada ni nadie te puede engañar a que llegues a pensar que esos dedos no son tuyos, también es la esperanza, porque la esperanza está puesta en la palabra de Dios y todo lo que Dios ha dicho es verdad y todo lo que Dios dice se cumple. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Por eso, con la resurrección hay esperanza eterna. ¿Sí? Es una certeza, certísima como los dedos de tus manos, que tú eres un hijo del Rey, que eres eterno, ¿verdad?
y que tienes un lugar en el cielo, que tienes un propósito en esta tierra y que el Señor, si tú le das chance con tu fe, si tú dejas de escuchar al diablo o de ser engañado por el diablo, Él va a cumplir su propósito en ti. Él va a cumplir su propósito en ti. Y tú sabes que el propósito de Dios no es que tú mueras ni de cáncer, ni de sida, ni de diabetes, ni de ninguna de esas cosas. Porque el justo por la fe vivirá, y los años del justo serán muchos. Si reverdecerás como la palmera. Y si tú lo ves y lo lees y lo lees y lo lees en la Biblia, el plan de Dios para ti es que tengas muchísimos años, por lo menos 120 años de edad. Está escrito. Ay, Ricky, ¿usted es que sí? ¿En dónde? Ponte a leer la Biblia. Ponte a leerlo. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia es palabra de Dios? Y si Dios dice que serán los años del hombre 120, y hay una mejor noticia, porque dice los años del hombre, del ser humano. Y te tengo una noticia, tú ya no eres ser humano. No, de acuerdo a la Biblia, no. Tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo. Antes no había hijos de Dios, nada más había uno, Cristo Jesús, el unigénito. ¡Wow! Bueno, esa fue la introducción. ¿En serio? Y ahí te voy a dejar nada más con esto. Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para ganar la unción, para ganar la revelación. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Espérenme, aquí le voy a decir algo. Una parábola de Jesús dice que un hombre encontró un tesoro en un campo. ¿Y si sabes qué hizo? Volvió a enterrar el tesoro, fue. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Todo. Para comprar ese campo. ¿Sí? Vuelvo a empezar con el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí, ganancia las he estimado como pérdida. Pérdida. Verso 10. A fin, ¿sí? ¿Por qué daría yo todo? ¿Por qué lo invertiría todo? A fin de conocerle. ¿Y qué? ¿Y el poder de su resurrección. Este poder tiene un precio, ¿sí? Sí tiene precio. Que todo lo entregues. Todo. Y el Señor, yo soy tuyo. Soy eterno, tengo. Entonces el poder de la resurrección. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también tomado, alcanzado por Cristo Jesús. Pero no sé si se dan cuenta de lo bonito del Evangelio, porque aunque te está pidiendo algo, que prosigas para ver si. Tiene la parte hermosa que la tiene por toda la Biblia. ¿Sí? Los que han tomado el curso de identidad, ojalá se los hayan dicho. Toda profecía en la Biblia tiene dos partes. Agárrame el profeta que quieras. La primera
te confronta, te dice aguas, ten cuidado, arrepiéntete, etc. Pero la segunda parte siempre está ahí. Dios diciéndote, ok, chavo, dame la mano, yo te ayudo. Dame la mano, conmigo sí puedes. ¿Ah? Siempre, todas las profecías. Aquí está igual. Porque dice, para ver si alcanzo, ¿sí? Así era aquel, pero dice, de aquel que me ha asido a mí, me ha tomado a mí. Y te tengo una noticia, si Cristo Jesús ya te tomó, nada ni nadie en este mundo te puede apartar de su mano. Nada ni nadie te podrá robar de Cristo Jesús. Ni tú mismo, porque Cristo ya te compró. Cristo pagó un alto precio por amor a ti. Murió, fue sepultado y resucitó el Señor. ¡Aleluya! Denle un aplauso fuerte al Rey. Ahora, esto lo puedes tener en el pasado. ¡Ay, qué bonita historia! Ya me la sabía. ¿Sí? No va a haber problema ahí. O puedes tomarla y puedes decir, yo soy lo que soy ahora, gracias a que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y voltearte al diablo, voltearte hacia la enfermedad, lo que sea que te esté hoy afligiendo, y decirle, en el nombre de Jesús, por su sangre que fue derramada por amor a mí, y por su resurrección, tú nada tienes en mí. Soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo. Y tú, Satanás, con tus muertes, con tus enfermedades, estás debajo de mis pies. ¡Aleluya! ¿Reciben algo? Y en serio fue la introducción. No voy a dar otra plática de esto. Tiene poder la resurrección para una nueva vida, Romanos 6:4. Hay poder para vencer al pecado, Romanos 6:6 al 7. Tienes poder sobre la muerte, ya lo vimos, 1 Corintios. Te da poder para esta vida nueva. Bueno, eso ya lo habíamos visto también. Esa es de hoja anterior. Tienes poder para resistir todas las pruebas. Efesios 1, 19 al 20. Tienes el poder del Espíritu Santo, Romanos 8, 11. Porque el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús, ¿dónde vive? ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy? Pues no podría estar si no fuera por la resurrección. ¿Sí me entiendes? Él no va a vivir en un cuerpo que no, en una persona que no sea renacida. En algo tenían razón estos judíos. En algo. Es una blasfemia decir que un ser humano sea un hijo de Dios. Es una blasfemia, claro que sí. Pero gracias a Dios tú ya no eres humano. Tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Me entienden? Sí. Porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Cómo naciste tú de nuevo? Por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que chocaron en ti. ¿Se acuerda cómo nació María? Digo, ¿cómo nació Jesús? En María. ¿Sí? Vino el ángel y le dijo, María vas a tener, ¿cómo va a ser? Bueno, el Espíritu Santo va a venir sobre de ti. Porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y María contestó, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No voluntad, tu palabra. Entonces, en el momento que la palabra de Dios y el Espíritu Santo se juntaron en María, nació Jesús. ¿Y qué crees? En el momento que la palabra de Dios entró en ti, te convenció y dijiste, Señor, como Pablo, Señor Jesús, en esa oración, la palabra y el Espíritu Santo te hicieron nacer de nuevo. Naciste de nuevo. El viejo yo ya no existe. Por más que el diablo te lo quiera colgar. Aquí el diablo lo único que puede hacer es tratar de engañarte. Y por más mal que tú te sientas contigo mismo, por lo que hayas hecho, para mí no me interesa.
Aquí la única verdad está escrita, no la escribí yo, salió de la boca de Dios y la tienes en tus manos. Tú eres nueva criatura, tú eres lo que Dios dice que eres aquí. ¿Sí me entiendes? Así que echa para afuera toda condenación. Si caíste, levántate. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Tienes permiso de Dios para eso, no para pecar. Ojo. Jamás diremos eso y jamás enseñaremos que hay permiso para pecar. Si alguno de ustedes le entra esto y dice, ay, qué buena onda, tengo permiso, quizás no has entendido lo que es el Evangelio ni el mensaje. Y quizás muy probablemente no hayas nacido de nuevo, aunque hayas dicho la oración. La mejor manera, si quiere usted saber si has nacido de nuevo, es esa. ¿Sí? Si todavía el pecado te hace cosquillitas, ¿sí?, sabrosas, porque el pecado es rico, si no nadie lo haría. Si todavía y te tienes que esconder para pecar a gusto y todo eso, seguramente no has nacido de nuevo. Pero, aunque te hayas escondido para pecar, pecaste y te sientes mal, dije, Señor, ay, Padre, ayúdame. ¿Sí? Tú no eres un pecador, tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Los pecadores pecan. Es lo que saben hacer y les gusta hacerlo. Les gusta hacerlo. Los hijos de Dios pecamos. No quisiéramos. Es ahí la diferencia, ¿verdad? Ahí está la diferencia entre tu nueva naturaleza y tu vieja naturaleza. ¿Cómo te incita el diablo a pecar? Con la vieja naturaleza. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prevalecer en la nueva naturaleza, por medio de la fe, creyéndole a Dios, creyendo su palabra. Porque aquí Dios dice quién eres tú, cómo eres, de lo que eres capaz, de lo que mereces y de todo lo que vas a hacer en este mundo. Amén. Así que ánimo, anímate. Yo no sé cómo vengas hoy, pero qué bueno que viniste. Qué bueno. A lo mejor vienes medio ponchado, medio enfermo, medio lo que sea. No importa. Levántate, resplandece, te dice el Señor. Resplandece. Porque ha venido tu luz y se llama Cristo. Se llama la palabra, el verbo de Dios. En ti y contigo. Lo mejor de tu vida está por venir. Está delante de tus pies. Si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Gracias, Señor. Hay poder en la resurrección.